Buenas, el día de hoy estaré pasándome el primer capítulo del evento del 13 aniversario de The Battle Cats, o sea, Héroes de la Justicia. Pero con solo unidades que nos dé este evento. Lo que aumentará la dificultad, ya que algunas no son eficaces contra algunos rasgos, habrá niveles con excepciones, pero bueno, empecemos de una vez.